Muy bien, guerra espiritual. Hoy jueves es día de hablar sobre esto en esa rúbrica y a seguir a esa rúbrica continuamos en guerra espiritual y voy a hablar sobre el poder de lo alto y todo esto es preparación para aquello que van a hacer, que es luchar en el mundo del espíritu mañana en todas las iglesias. Muy importante. Entonces, el libro que yo estoy usando es este, que dice Guerra Espiritual y está disponible en nuestras iglesias en formato de papel y digital para cualquier parte del mundo. Lo que yo pretendo, de forma muy reducida, explicar es que el mundo del espíritu no solo existe mucho más verdadero que el mundo material, porque es en el mundo del espíritu que se realizan cosas y que se materializan cosas. Por tanto, es un mundo que tiene mucho más componentes, no solo aquello que vemos, tiene mucho más cosas. Y es allí donde Dios también habita. También habitan allí ángeles de Dios, demonios. Y es allí donde nosotros debemos entrar para hacer guerra como debe ser. Por tanto, si la persona quisiera andar en la guerra normal, ahí de los tiros y insultos y no sé qué más, él no va a ganar. ¿Por qué? Porque me gusta dar este ejemplo, ¿verdad? Del torero que engaña al toro. Olé, olé, con una capa roja y el bicho piensa que el enemigo es la capa, lucha una vez, dos veces, tal y tal, y el torero va metiendo cuchillos hasta que el bicho no aguanta más. Y eso es lo que el diablo hace. Y es muy gracioso que el enemigo verdadero del bicho, del toro, está allí al lado. Solo que él está equivocado. Él piensa que el enemigo es la capa. Entonces, así es lo que el diablo hace. Tenemos que entender que el mundo del espíritu existe y que ahora que nosotros entregamos la vida a Jesús, quien se entregó la vida a Jesús, Él fue hecho una nueva criatura. Por fuera, somos el mismo. Es como este vaso, el vaso es el mismo, pero lo que está dentro cambió, salió el espíritu que estaba envenenado con el virus del pecado, entró el espíritu de Dios dentro de nosotros, lo que nos capacita a tener victoria, éxito, etc. Y somos no solo llamados para ayudar a Dios, somos llamados para hacer, vamos a así decir, una guerra contra las fuerzas del diablo a favor de las personas que están amarradas, están ciegas, están hipnotizadas, vamos a así decir, con toda suerte de demonios. En Efesios 6, yo hoy no quiero gastar mucho tiempo en esto. El apóstol Pablo enseña que, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, en la fuerza del poder de Dios, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no es contra carne y sangre que debemos luchar, sino contra demonios, príncipes de las tinieblas, que están en los lugares celestiales en el mundo del Espíritu. Entonces, en el mundo del Espíritu, que vencemos, es allí. Entonces, ¿cómo yo y usted podemos quedarnos sensibles al mundo del Espíritu? Bien, primero solo quien se entregó la vida a Jesús, entonces se queda conectado de nuevo con Dios. Me gusta dar el ejemplo del teléfono. La persona por cualquier motivo se olvidó de pagar la cuenta, tiene todo cierto, pero no tiene conectividad, no recibe ni hace llamadas. Después él paga la cuenta, acerta todo, ya puede recibir y hablar para afuera. Con Dios lo mismo. Adán y Eva desobedecieron y se quedaron desconectados. Cuando entregamos la vida a Jesús, Jesús nos conecta de nuevo en el mundo del Espíritu y eso es muy importante. Quien diera que muchos creyentes entiendan esto. El apóstol Pablo murió apedreado por maldad y en el cielo, entre muchas cosas, él aprendió esto. Jesús lo mandó para la tierra y él escribió estas verdades. Entonces precisamos de entender que está ese mundo y es allí que tenemos que entrar. ¿Cómo puedo entrar? Teniendo comunión con Dios todos los días. Yo le llamo PDC, comunión. PDC, preparación diaria del cristiano. Consiste en la persona leer un poco de la Biblia despacito,
ciertos temas y tal, y después alabar a Dios, en fin, todo eso. Y a medida que yo voy teniendo comunión con Dios y oyendo la palabra en la iglesia, aquí en este programa, la persona se queda cada vez más sensible a ese mundo. Y hay también otra cosa que es, que paso siguiente, un poco más avanzado, cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo y habla en otras lenguas. Hablar en otras lenguas no acabó todavía, es para hoy. Y entre otras cosas, carga nuestro espíritu con energía de Dios, como su teléfono. Se gasta la energía y tiene que cargar así también nuestro espíritu, que puede ser cargado con el poder de lo alto. Y esa unción se llama unción. Esa energía trae no solo salud, trae éxito y trae dirección de Dios. Y por tanto, es eso que quería hablar sobre este tema. Ahora vamos a continuar en el tema de guerra espiritual, pero más en particular sobre el poder de lo alto, que hay una placa bonita sobre eso. ¿No tenemos una placa? ¿No tenemos? ¿Ahora vio? Ahora toco una campanita, ¿sabe para quién? Para mí. Creo que me equivoqué. No tenemos mic. Tenemos que hacer. Bien, voy a hablar igual. El poder de lo alto. Lo que voy a hablar está basado en este libro que tiene ese mismo título. Y yo ya comencé a hablar sobre esto. Y dice lo siguiente. Está aquí escrito. Voy a solo resumir lo que ya hablé. Digo lo siguiente, que en el inicio de la iglesia, luego que Jesús se fue, Jesús dijo así. Antes de subir al cielo dijo, no salgan de aquí, de Jerusalén, en cuanto no reciban el poder de lo alto. Vendrá cuando el Espíritu Santo descendiera a la tierra. Y así fue que ellos estaban todos reunidos, 120 discípulos en una casa, y en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a la tierra y fueron vistos señales de lenguas de fuego, etc. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas que no sabían hablar. Y en cuanto las personas oían, ¿cómo habla árabe? ¿Cómo él habla armenio? ¿Cómo habla chino? Y así. Y muchos estaban como borrachos en el espíritu. Y algunos, luego por la mañana están borrachos. ¿Pero qué gente es esta? Estaban debajo de la unción de Dios y se reían y daban señales también del poder de lo alto. Bien. Después, yo digo que el poder de lo alto es un poder que solo Dios tiene para dar a nosotros y da a aquellos que tienen a Jesús. Y sirve para tener victoria para nosotros propios y sirve para ayudar al prójimo, Por ejemplo, cuando nosotros oramos en lenguas o cuando ponemos las manos sobre los enfermos, no es solo el pastor que debe orar por los enfermos, para que el hermano pueda orar y debe. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No es a los apóstoles, a los obispos, es a todos los creyentes. Bien, y después, en el capítulo 3, yo hablé del ejemplo de Jesús. Jesús, ¿quién es? ¿Qué es lo que Él vino a hacer a la tierra? Tengo un libro sobre esto. Jesús es Dios, que se hizo hombre para entrar en el planeta de forma legal. Y entonces, Él vivió durante 30 años sin nunca pecar, porque no nació de una semilla del hombre. Dios pidió el cuerpo prestado a María y el Espíritu Santo le puso una semilla. Y así nació Jesús. Bien, más adelante, Jesús vino a la tierra para ser en todo nuestro ejemplo. Él vino a mostrarnos cómo podemos vivir y tener victoria. Por tanto, Jesús es mi ejemplo. Él es mi tutor. Él es con usted. Y cuando comenzamos a leer la Biblia y la historia de Jesús que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra es impresionante. Él enseña cosas gigantes. Y si hiciéramos eso, nosotros vencemos. Por ejemplo, Él nunca, después que Él fue bautizado en el Espíritu Santo, comenzó el trabajo para el cual Él vino, etcétera, etcétera. Él no trabajaba, ni tenía negocio, ni tenía dinero, no recibía dinero. Como Él vivía por el sistema de Dios.
Por eso le enseñaba, dad y se os dará. Él pasaba la vida dando. ¿Está viendo? Bien. Entonces, a cierta altura Jesús dijo así, en verdad os digo, aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y mayores todavía. Wow. ¿Cómo yo puedo hacer lo mismo que Jesús hizo? Jesús sanó a los ciegos, andó por encima del mar, multiplicó pan y peces. Yo no soy Dios para hacer eso. Pero Jesús dijo, en verdad te digo, si tú crees en mí, vas a acabar por hacer eso. Yo propio cuando leía aquello me quedé abismado. Y Jesús dijo, lee a seguir qué es lo que dice. Dice así, porque yo voy junto al Padre y les enviaré al Espíritu Santo que estaba conmigo. O sea, a ver si usted entiende que es muy fácil. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y Él fue bautizado en las aguas, en el Espíritu Santo, Él se volvió, digamos así, normal. Él vino sin nada a propósito para tomar nuestro lugar, pero ahí en ese día Él fue revestido con el poder de lo alto. El Espíritu Santo entró dentro de Él y ahora Él era un hombre normal que tenía también el poder de lo alto por causa del Espíritu Santo que está allí dentro. Y cuando Jesús ponía la mano, escuche esto, Él ponía la mano de un cuerpo humano, pero el Espíritu Santo que estaba allí ponía el poder. Cuando una persona, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, también recibimos, no todo, sino un poco de ese poder. Y por tanto, cuando un creyente pone la mano para orar por un enfermo, no es la mano del creyente que sana, no es mi mano, Jorge Tadeo, apóstol, sea lo que fuere. Es el Espíritu Santo que vive aquí dentro, que va a entrar en el cuerpo de la otra persona. Claro que quien tuviera llamada para un ministerio, él tiene una posición diferente, tiene herramientas de trabajo. Un pastor, un obispo, un apóstol, pues, él tiene herramientas más fuertes porque la posición que él ocupa, pero no quiere decir que los otros no tienen esa herramienta de orar por los enfermos. Los hermanos me están oyendo. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a entender que la voluntad de Dios es que seamos un ejército capacitado con el poder de lo alto. Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. En la gloria, ellos estaban pensando, estuve en la tierra, yo no entendí, pero ahora estoy viendo que Jesús me está aquí enseñando. Dios quiere que ellos entiendan que Cristo está dentro de ellos, es tener el poder. El apóstol enseñó a hacer la oración de Efesios, donde pedía 3 cosas. Muéstrame, oh Dios, cuál es el gran poder de Dios que ya está dentro de mí. ¿Cuál es el gran poder de Dios que ya está dentro de mí? ¿Está viendo? Cuando Jesús dijo, en verdad os digo, mire que es de verdad, crecer en mí hará las mismas obras porque yo voy junto al Padre y les enviaré el Espíritu que está dentro conmigo. Wow. Y por tanto, cuando comenzamos a oír esto y estudiar esto, es el principio de una cosa monstruosa que nunca más acaba. Al oír esto no se queda sabiendo y pensando que ya sabe todo. Yo no sé todo, estoy muy lejos de esto, pero lo que sé yo le digo, usted va a tener que oír esto, una lección de un año entero y va a ver que le voy a enseñar hasta que usted va a realmente dejar de vivir en la carne, en el poder de la mente, del alma, de las emociones y va a vivir en el mundo del espíritu. Wow, es ahí que va a tener victorias y ahí usted va a ser usado por Dios para grandes cosas. Es en el mundo del espíritu. Bien, entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, yo he de hablar un día de esto con más incidencia, más despacio, es cuando la persona recibe el Espíritu de Dios de una dosis superior y viene con manifestación de hablar en otras lenguas. Todo eso viene en la Biblia. Y cuando hablamos en otras lenguas, quien elige las palabras es Dios. Usted, por ejemplo, yo soy portugués. Yo no sé hablar inglés, sé hablar francés, español, bueno. Y digo a mi mujer, sé hablar holandés, pero ella sabe que yo no sé. Entonces, si yo hablo holandés, o si yo hablo ruso, o si hablo chino, es evidente que no es de mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Me pone a hablar en una lengua que yo no conozco y por tanto no sé lo que estoy hablando. Y usted dice, ¿para qué es esto? Ajá, porque a veces Dios está, un día de explicar para qué. Pero cuando yo oro en lenguas, suceden muchas cosas.
Entre otras, yo estoy siendo usado por el Espíritu Santo para orar por mí propio, por aquello que ni sé lo que preciso. También estoy cargando mi corazón con, por tanto, el poder de lo alto. Estoy cargando las baterías. Y de ahí va. Y me quedo más sensible al Espíritu Santo. Dios ya me consigue guiar. Va por allí no vayas, etcétera, etcétera. Cuán importante es esto para nosotros y para los hombres de negocio ni se habla. Bien, entonces, el poder de lo alto es el que es el Espíritu Santo de Dios, que la tercera persona de Dios está aquí en el planeta. Y esta era una cantidad pequeña, claro, comparada con lo que Jesús tenía, que era todo. Está aquí para ayudarlo. Incluso cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos una porción y debemos cultivar esto. Debemos, porque Dios quiere que aumentemos esa unción dentro de nosotros. Esa unción viene por tener comunión con Dios, por oír los mensajes, leer los libros, leer la Biblia, orar en lenguas, alabar a Dios. Todo eso aumenta esa energía del Espíritu. ¿Y cuál es la buena consecuencia? Los demonios se apartan, la persona se queda más llena de salud. Una vez, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, hice una experiencia. Oré no sé cuántas horas seguidas. Y en África del Sur, nos despertamos muy temprano, son los horarios diferentes, y yo pensé, yo me había quedado durmiendo en la secretaria. No dormí casi nada. Usted sabe que mi mente estaba tan limpia que nunca había sentido tal cosa. Mi cuerpo parecía que hacía gimnasia. Era energía de Dios. Bien. Entonces, yo preciso de entender esto, pero también preciso entender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de Dios. Él es quien nos capacita. Estamos hablando del poder de lo alto. Es Él quien nos da este poder. Entonces tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo. Tengo que saber cuándo Él aparece o cuándo el diablo aparece. Está viendo. Y es eso entonces que se trata el capítulo 4. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de Dios. Y Él es un espíritu. Usted puede ver en Génesis 18 que un día apareció al Señor Abraham. Y además le apareció el Señor y dice aquí que eran 3 personas. Es Dios, como llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una misión. Es gracioso. Mire, Dios el Padre es el gran jefe. Es el arquitecto. Él idealiza. Y después Jesús es aquel que da palabra. Habla las cosas que Dios el Padre quiere que acontezca. Mire para el diseño y habla. Y el Espíritu Santo materializa. Cuanto más usted fuere oyendo y oyendo esto, usted va a escuchar hablar de la cuarta dimensión. Va a escuchar de cosas fenomenales y se vuelve un creyente sobrenatural. El Espíritu Santo es Dios y Él sabe todo. Es Dios. Él ayudó a crear todo. Él habla. Él tiene sentimientos. Él, etcétera. Y Él quiere que usted estudie. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que le exhorto? A estudiar. Porque esas lecciones son inicio de una nueva vida para usted. El Espíritu Santo, por ejemplo, un día el apóstol Pablo, que era obediente a Dios y quería lo mejor, andó de un lado para otro evangelizando y él intentaba ir para Betania, un lugar, y él iba a predicar como hizo en otros sitios, pero el Espíritu Santo le impidió. ¿Cómo impidió? Es eso que usted precisa aprender. Está viendo. Un día, Felipe, Dios le dijo, Felipe, el Espíritu Santo dijo, Felipe, fe para aquella quien no puedo decir, este es un pensamiento que no sé de dónde viene esto. Tal vez comí poroto de más. No, él era sensible a la voz del Espíritu Santo. Llegó a aquella esquina y no sucedió nada. Y a cierta altura,
tanto carruaje que pasaba, el Espíritu Santo le habló de nuevo, entra en aquella, y él entró. Y era una persona importante, y él acabó por convertir a aquella persona. Después de convertirse y bautizar el Espíritu Santo, agarró en ella y lo llevó. Así de repente estaba, supongamos que estaba en Lisboa, y de repente estaba en París. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella persona que tiene el poder físico de Dios, en que, por ejemplo, ¿cuántas veces ya hice? Puse la mano sobre un paralítico, el poder entró allí y las piernas, y la persona comienza a andar. O la persona ciega comienza a ver. Es el poder de Dios. Entonces, cuanto más un creyente, que esto no es solo para nosotros los pastores o así, cuanto más un creyente conoce el lado del Espíritu, conoce el Espíritu Santo, etc., cada vez más va a ser más usado, va a ser guiado, va a ser todo eso. Por tanto, es muy bueno la iglesia volver a ser una iglesia de lo sobrenatural, como en el inicio. En el inicio los hermanos eran así. Había grandes señales y maravillas, solo que con el tiempo la persona se relajó, se quedó carnal, mal oía los chistes del otro. Estás hablando en lenguas, no sé qué, no sé qué. Está viendo. Le voy a contar una buena. Un día estábamos en Mozambique y el obispo en la altura, fue claro, fuimos a buscarlo y tenemos una radio muy fuerte y yo estaba oyendo nuestra radio y dije, obispo, entonces está poniendo en el canal abierto a todo el mundo, están poniendo a los hermanos a orar en lenguas. Eso es muy malo, la persona no entiende nada y no va a llamar nombres, ¿por qué no ponemos música? Y yo dije, y él dijo, apóstol, le voy a contar. Es que cuando yo también me di cuenta que estaba haciendo esto, porque la gente a veces es así, ¿verdad? Yo los corregí, saqué luego esto de orar en lenguas y cantar en lenguas. Y entonces recibí tantas llamadas quejándose, ¿dónde está esa lengua rara? Porque fui sano, fue así que mi nieto fue sano, así que mi padre fue sano. Y yo dije, ya me arrepiento, ponlo de nuevo, porque es una señal de Dios. Estamos en el aire, en pleno aire, en medio de personas que no son creyentes, y ellas sabían que cuando oían aquello se quedaban sanos. Vamos a entender, no da para entender, está viendo. En Angola también sucedió esto. Cuando el gobierno dio terreno en golf, no había nada. Las personas venían de camionetas y con sus sillas, después se quedaban el resto de la noche orando, porque también no podían ir para casa, no podían ir a alguna parte. Y a esa altura comenzaron a orar por las personas que vivían allí cerca, que era un barrio muy difícil, de ladrones, etc. Entonces el jefe de la policía dijo así al obispo, pasó un tiempo, yo no quiero que ustedes algún día salgan de aquí, porque ahora que aquello está en paz desaparecieron los robos. Bien, continuaron orando. A la noche iban para la casa de las personas en silencio orando y tal, orando en lenguas, y entonces comenzó a suceder un fenómeno. Las personas traían los bebés enfermos y los familiares enfermos a las puertas y decían que solo por el pueblo creyente pasar y orar en lenguas bajito se quedaban sanos. Vaya usted a entender, no es para entender, sabe cómo funciona la electricidad. Entonces, ¿para qué está así trayendo confusión? Es así. Este es el poder de lo alto. ¿Está viendo? El poder de lo alto. Bien. Entonces, ¿cuál es la música buena para esto? Cristo en vosotros. Vamos entonces. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e Os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós, A esperança da glória. Cristo em vós,
Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança